1, 2. 3 chicas reunidas para conversar. Los días se volvieron reflexiones y risas. Brillan con su transparencia, amor y amistad. Porque donde hay luz, Ay, verdad. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos súper agradecidos como cada domingo de recibirles en este podcast que es suyo y nuestro, Luz y Verdad. Y hoy traemos un tema que podría decir que es como un nombre de un programa de un amigo mío, picante pero edificante. Es un tema como picantico, pero es muy edificante, que son los pecados populares y los no tan populares. Sí, porque hay pecados, ¿verdad?, que conocemos mucho. Claro. Que se mencionan mucho, Sí. que se dicen los que practican esto, pero hay otros que no son tan populares. Exactamente. Hasta me tranqué porque es que expresar eso, esos pecados que son populares y Cuando yo no tan el mismo populares. tema, pecados populares y no tanto, y dije, ¿cómo así? ¿Y cuáles son los que no son populares? ¿Verdad? Eso te vamos a desarrollar nosotras hoy. De esto se trata, chicas. Cuéntenme, ¿qué ustedes han escuchado a lo largo de toda su vida? Porque yo sé que independientemente de que seamos cristianos, evangélicos o no, hemos escuchado del pecado. Claro. Entonces, ¿qué ustedes desde pequeñas han venido recogiendo, se podría decir, escuchando, que son los pecados que se consideran mayores? Mira, antes de hablar de los tipos de pecados, porque esos son los que se consideran mayores o de que menores, Sí. hay que definir qué es el pecado. El pecado, para mí, me gustaría que cada quien como que dé después su aporte, yo considero que es así, es una separación de Dios, del Espíritu Santo y de ti, porque Dios no habita en el pecado. Entonces, como Dios no habita en el pecado, una persona que está en pecado es una persona que simplemente no está representando la esencia de Jesús. El pecado es lo que te aleja de Jesús. Eso es para mí, la separación que hay entre Dios y nosotros. Entonces, para ustedes, ¿el pecado qué es? Tú lo definiste, yo creo que no es algo en lo cual haya que abundar mucho, es una definición contundente. El pecado es aquellos hechos que nos separan de Dios. Literal. Exacto. El pecado es hacer lo que uno sabe que no debe de hacer. Eso es pecado, dice la eso es palabra. pecado. Nos ¡Ey! gusta hacer. No, y la palabra lo dice en el libro de Santiago, el pecado está en el que sabe hacer el bien y no lo hace. Eso es pecado. Así es. Entonces, ya respondiendo a tu pregunta, los pecados más bullosos, vamos a decirlo así, más famosos, bueno, está el no matarás. Eso es un pecado muy famoso que la gente siempre, el que mata está en pecado. Está el que fornica, está el adúltero, que también va relacionado con la fornicación. Está hasta los de los yugos desigual, que es un pecado también muy famoso. ¿Qué otro pecado? El de robar, el de codiciar. Wow, hay muchos pecados. Yo diría famosos. que el del yugo desigual no se considera tanto un pecado, es está más como normalizando, pero es es más un como pecado. una recomendación que el Señor te da de que no andéis en yugo desigual. Ajá. Por el hecho de que Él incluso te lo explica, mira, cuando tú andas en yugo desigual pasa esto y pasa esto, o sea, te trae consecuencias que no son buenas, pero no necesariamente porque tú estés con otra persona que quizás no vaya a tu nivel, eso es un pecado. Claro que sí, digo por qué. Porque al Señor darnos la recomendación de no andar, estamos entonces entrando en desobediencia. Ahí entra el pecado. Okay. Para mí, Por eso yo lo veo como un pecado. en cuanto a los pecados mayores que yo siempre he escuchado desde niña, van muy relacionados con los 10 mandamientos. O sea, todo lo que plantea los 10 mandamientos en su orden, ya la gente lo asimila y lo entiende como pecados mayores. ¿Qué era lo que ustedes mencionaban? No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu hermano, ni el Ni marido los de tu bienes hermana, ajenos. ni los bienes ajenos. Yes. O sea, todos esos mandamientos las personas lo asimilan y son, Pecados. o sea, no son pecados mayores. Son Porque pecados. a la final todo pecado es pecado, pero la gente lo ve así, un pecadito. Un pecado blanco. No, mira, uno. Dije pecado blanco, oye, como que los pecados tienen colores. ¿No? Yo he escuchado eso.
Yo no he escuchado eso. Sí, ¿Cómo eso así? es. Los pecados blancos. Y también la mentirita blanca, la mentirita piadosa. Oye, pero muchísimos Pero términos. por ahí va el asunto de los pecados mayores, que dicen la gente que son mayores. Pero hay otra vertiente. ¿Cuál? Hay personas que dicen, delante de los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. Y yo voy mucho con eso, con quienes dicen eso. Para mí, ante los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. Ahora bien, porque Él está dispuesto a perdonarnos Claro. cualquier pecado, ese es el punto. Ahora bien, las consecuencias que tiene cada lo que pecado diferencia. es diferente. Yes. No es lo mismo tú robarte 15 pesos de salami que tú matar a una persona. O Exacto, sea, las claro, consecuencias que tú vas a tener definitivamente no son las mismas. De hecho, tú lo puedes relacionar incluso, como conversábamos nosotras, con las leyes terrenales. O sea, cada, ¿cómo se dice? No es pecado, sino, ¿cómo se dice? Crimen. Cada crimen que tú cometes tiene una pena, una condena diferente. Entonces, me iba a llevar el micrófono, pero si estamos aquí. Menos mal que estoy sentada, no me lo iba a llevar tan rápido. Obviando esa pausa, les decía que al final lo que realmente es diferente es la consecuencia que tiene el pecado, porque Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados. No tiene que ver si tú robaste, si tú mataste a alguien y te arrepientes, o sea, cualquier cosa, sí es cierto, Dios todo lo perdona. Ahora bien, no creas que lo que tú hiciste va a quedar sin paga, No, porque es que eso todo tiene tiene una consecuencias. consecuencia. Tiene su Claro. consecuencia. Y yo, según entiendo por la palabra, no es algo de que directamente Dios, de que Dios te va a dar este castigo por tal cosa, sino que hay un principio bíblico que dice que lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar, porque también la Exactamente. palabra nos dice en el libro de Santiago, creo que es, que dice, ay, Dios mío, se me fue la guagua. Eso La puede palabra no pasar, dice que ¿verdad? se le fue la guagua. No, la palabra no dice eso. Por si acaso. Pero, caramba. Me besé. Aquí cuando se va la Pero guagua, ¿tienes, se fue la tienes la idea más o menos? Tengo la idea, sí, pero bueno, la voy a Di desarrollar la más idea, no adelante. importa. La voy a desarrollar más adelante. Está bien, pueden seguir. No, mira, con lo que decía Rainiela, realmente es así. Ella dijo todo. El pecado Dios lo perdona de manera igual, pero lo que tú hiciste tiene un castigo. Y el castigo es lo que es diferente. ¿Y cuál es el castigo? La condenación. De que al final, si tú no te arrepientes, de que al final, como dice la palabra, si no confesamos a Él nuestros pecados y vamos delante de su presencia, el Señor está dispuesto a perdonarlo cuando lo confesamos, pero cuando no, obviamente que ese pecado tiene una consecuencia. Y la consecuencia del pecado, ¿cuál es? La misma palabra dice, la muerte. Y la muerte hace referencia a la separación. Y cuando Dios no está con nosotros, ¿quién habita entonces en nosotros? Las tinieblas. Y Dios no habita en tinieblas. Entonces, el ejemplo que ella puso, el de Lo que hice pues salami. Obviamente, si a una persona lo condenan, hablando ya un poco de manera literal, por robarse un salami, lo que le pueden dar quizás son 3 meses. Pero una gente que mata le pueden dar hasta 20 años. Sí. Pero al 30, final, hasta 60. 30. Al final, lo que es igual es que van los dos para la cárcel. La condenación del pecado es lo que va a ser igual a nosotros. Pero los pecados, obviamente, delante del Señor son iguales porque el Señor está dispuesto a perdonar el pecado, no importa el nivel Exacto. del pecado. Mira, Jennifer menciona algo y es que ella dice que hay mucha gente que considera que Dios castiga, pero es como ella mencionaba, no es precisamente Dios, es que hay un principio, es que hay leyes. Y si Y Dios tú nos violas, manda a obedecer las leyes. exactamente, si tú violas esa ley, eso tiene una consecuencia automática. Por ejemplo, Ok. también, es lo mismo, si tú violas la ley, como mencionábamos, ¿verdad? La ley terrenal. La ley terrenal, Ok. exactamente. Tú vas a tener una consecuencia. Fue el juez
que te condenó no fue el juez, fueron las leyes Yes. que hay. En base a tus acciones. Exactamente, en base a tus acciones. O sea que al final, todo lo que nosotros recibimos en la vida, sea bueno o sea malo, es por nuestras acciones. Claro que sí. Dios no castiga. Yo no voy con las personas que mencionan eso. Pero también, o sea, estamos hablando de que todos los pecados Dios los ve iguales y todo, pero hay un pecado que es uno de los pecados mayores, que sí es uno de los pecados mayores, que muchas veces, hasta siendo cristianos, los violamos, que es en cuanto a la sexualidad, la parte, Impureza sexual. exacto, de la moral sexual. Dice en segunda de Pedro, habla de eso, como que el Señor lo va a hacer Él con peculiar severidad. Él va a juzgar a esas personas que no se apartan como de ese tipo de cosas. Y caramba, qué fuerte. Es porque que- ese es un pecado que está diciendo el Señor que Él Sí. mismo es el que va A juzgar. a tomar cartas sobre Como ese asunto. acciones. Señores, la sexualidad abarca muchas cosas. Sí. Yo les invito a que se lean el primer capítulo de Romanos. Ahí van a entender todo. Exactamente. No hay que dar muchos detalles. Usted ora antes de leer ese capítulo para que sea el Espíritu Santo revelándole. Y ahí usted va a entender lo que el hombre fue capaz de hacer al momento de no reconocer a Dios o de querer vivir falsamente una vida de que como consagrada al Señor, pero a su manera. Es que ese libro es como tan... Mira, Es yo voy a profundo. explicar un Qué poquito full. qué pasaría con eso. Nos estamos refiriendo ustedes saben. A todo, no, a lo puedo todo. mencionar, no lo puedo mencionar, creo, ¿Cómo que no? por aquí, Depende. no sé si YouTube lo permita, ¿verdad? Pero estamos hablando acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo. Yo diría que el Señor quizás juzga este pecado con peculiar severidad, porque son personas que van contra lo natural. Claro. Una persona que adultera, aunque es un pecado, es naturaleza, ¿verdad? El hombre... No, espérate. No. Espera. Habla en general. Cuando habla de peculiar severidad, es a todo el que comete todo, es general. ese tipo de acto. Pero escucha, a qué yo me refiero, deliberadamente. porque me fui a Romanos. Ok. Me fui a Romanos y porque ustedes saben todo lo que dice Romanos acerca de esas personas, incluso les da como, ¿cómo diría yo? Unos apodos, unos nombres a esas personas que tú dices, wow, Señor. El Señor como que tiene este pecado aparte, no sé qué pasa. Ese yo diría que va como después de blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que dice la palabra que no es perdonado. Como que ese pecado le sigue. Porque el Señor habla refiriéndose a eso, es lo que te digo, tú adulteras, ¿cierto? Es un pecado, es algo que está mal. Pero aún así es algo que es natural el hecho de que un hombre y una mujer convivan. Ahora bien, cuando tú ves a un hombre con otro hombre, tú estás diciendo que el diseño original de Dios está mal. Que como Dios te creó, no debía ser, que tú debías ser hembra cuando tú naciste varón. Entonces, el Señor ve que estas personas no tomaron para nada consideración en cuanto a lo que Él hizo, en cuanto a su obra, y lo menciona ahí. Dice que prefirieron más la creación que al Creador y no glorificaron a Dios. Entonces, por esto es como que el Señor lo ve de una manera tan severa, porque fueron personas que no consideraron a Dios Sí. y que habitan en el pecado. Porque como tú mencionas, la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, el Señor es fiel, Alcanzaremos misericordia. alcanzaremos misericordia, el Señor es fiel, es justo, nos va a perdonar. Ahora bien, esas personas que viven haciendo eso, pues también viven en el pecado. No es lo mismo tú pecar hoy como humano por tu carne, ¿verdad? Que le damos muchas veces rienda suelta. A tú arrepentirte, apartarte de ese pecado, a tú vivir en el pecado constantemente y tú sabiendo que estás mal y aún así como sin importarte. seguirlo Por eso la haciendo. gente, independientemente, tú sabes que hay cosas que uno hace que no son directamente, son conductas aprendidas.
Tú sabes, la palabra Patrones que se repiten. Sí, y patrones, eso es lo que la gente dice, de que las maldiciones generacionales. No, y es verdad. Sí, pero esas maldiciones generacionales son conductas aprendidas a la final. O sea, no sé si me explico. No necesariamente, es un tema más profundo. Es más profundo, pero ¿qué quiero decir con esto? Si ya tú conoces la palabra y tú ves que hay algo en ti que tú estás repitiendo y que tú no quieres seguir repitiendo porque tú sabes, independientemente que está mal, busca ayuda, ahí vuelvo y caigo. O sea, busca ayuda de tus líderes, de tus pastores, de un amigo que tú tengas, una amiga que tú puedas expresarle las cosas, que sea una persona con inteligencia o vamos a decir sabiduría espiritual, una persona de Dios que te pueda guiar y orientar para que esos pecados, por eso dice la palabra confiesa, o sea, no es que vaya directamente como uno hacía en la iglesia católica y decirle al papa que lo que tú lo o al padre que lo que te va a escuchar, pero no te va a dar como ese consejo como te lo daría un amigo. Buscar ayuda, o sea, buscar ayuda, tener esas personas de confianza para tú no volver a caer en lo mismo. Y si no te resulta así, busca ayuda psicológica. También. Mira, Busca ayuda psicológica para que sueltes ciertos patrones. Hay algo muy importante que se relaciona mucho con lo que yo estaba comentando de vivir en el pecado. Ustedes saben que mucha gente sufre de decir que ese pecado ellos nacieron así, que nacieron con eso y que no es que ellos quieran. Te voy a decir algo. La Biblia dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo primero que menciona Jesús, que para seguirle nosotros debemos negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz y entonces ahí podemos seguirle. No todo es fácil en la vida. El mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto no se trata de lo que tú quieras. Esto no se trata de lo que tú entiendas, de lo que tú sientas. Eso se trata del sacrificio que Dios hizo de enviar a su Hijo a morir en una cruz por ti. Y eso, tú como ser humano, debes valorarlo. El hecho de que se haya restablecido la relación entre tú y Dios por medio de Jesucristo. Me llegó una lírica de un rapero que yo escucho mucho que dice que nadie puede, aunque quiera, si no sabe qué hacer. O sea, nadie puede, aunque quiera, si no sabe qué hacer. Entonces, por eso es, tú dices, hay que coger su cruz y seguir. Suena chulo y todo, y es lo correcto, o sea, la palabra no manda eso. Pero, por eso es que nosotros necesitamos ayuda. ¿Entiendes? Claro que porque sí. no es tan fácil, si tú no, aunque tú quieras, si tú no sabes por dónde que va a arrancar para dejar una vaina, no es tan fácil, ¿entiendes? No es tan fácil como que yo dije, me amanecí hoy, me levanté y voy a coger mi cruz y voy a seguir a Jesús. Tú necesitas, por eso Dios tiene aquí en la tierra los 5 ministerios, tiene la iglesia y le da la sabiduría a las personas para que uno Sí, pero mira, al día de hoy la palabra de Dios se predica en todas partes, por medio de todo, hasta de este aparato. O sea, que nadie tiene excusa de decir que no se le ha dicho, que no se le ha comunicado, que no se le ha... Mira, hay veces que incluso uno mismo sube cualquier cosa y le dice, si tú tienes algún problema, alguna necesidad, escríbeme, dime, o yo puedo ayudarte, pero muchas veces la persona no quiere ayudar. Ahí es que radica el problema. Ahí es que radica el problema realmente. Sí, chicos, miren, aquí estaba yo escuchando a mis compañeras, estaba reflexionando. A Dios no le gusta el desenfreno, no le gusta el descontrol. A Dios le gusta el orden. Este mismo también, el capítulo 1 de Romanos, habla de todo ese tipo de personas que tiene ese desenfreno en su vida, que no tiene un control, que no tiene un orden. Entonces, ahí es cuando entra también el pecado. Como Dios tiene un orden, por eso existen las leyes, por eso existen las normas, y no es tan mal, porque al final es para que nosotros seamos mejores personas. Conviene. Las leyes terrenales para que seamos mejores ciudadanos y las leyes espirituales para que seamos mejores hijos, mejores cristianos y para que nos parezcamos más a Jesús. Y yo quiero que nos enfoquemos ahora, porque abundamos mucho de los pecados grandes, lo que la gente conoce, los llamativos, lo que, que si fulanito se emborrachó, ese es un pecador. Pero hay otros pecados que uno quizá a veces lo pasa desapercibido.
y son incluso hasta peores, porque son pecados que tratan directamente hasta con el corazón de la persona. Sí. Y si el corazón está podrido, no hay forma. No hay forma de que el Señor habite un corazón podrido y lleno de pecado, ¿verdad? Porque ya dijimos que el pecado es la separación. Uno de los pecados de eso que la gente tanto, como que dice tapa, es hasta la misma envidia. La gente la envidia la tiene como que sin nada. Ah, mira, fulanito tiene envidia. Eso es envidia, ya es una normalidad. Sí. Y la envidia es un pecado. ¿Por qué? Porque está dañando tu corazón. ¿Cuál es la necesidad de tú querer ver a tu hermano mal solamente porque tiene una mejor posición que tú? Eso es horrible. Incluso el codiciar hoy en día se tiene como normal. Yo quiero lo que Sí, fulanito tiene. claro Yo quiero que ir sí. al ritmo que fulanito va. Yo estoy viendo que Yes. fulanito está muy rápido. Yo quiero ir más rápido. Todo Claro eso que es sí. codiciar Sí. lo que la otra persona tiene. Y eso también es pecado. El Claro. chisme, el egocentrismo, chisme. la arrogancia. Mira, la palabra dice incluso que la boca puede ser una puerta de destrucción o de bendición. Y es hablando del chisme. Exactamente. Habla de los chismosos. ¿Qué más? Que a ver. un miembro tan pequeño del cuerpo y daña literalmente, envenena Todo. el cuerpo completo, que es Todo. la lengua, y está haciendo referencia al chisme, justamente. La idolatría. Porque la gente solo se enfoca de que yo voy a adorar cuadros. Ay, pero hay ay, gente ay, que ay, idolatran ay, personas. ay. Hay gente que idolatran deportes. Me voy a ir más profundo, Todo. Raquel. Artistas y de todo Me voy a ir eso, más sí. profundo. Claro. Hay gente que idolatra sus emociones, Ujú. que las pone... ¿Cómo así? Desátese Ay, ahí, espérate. manita. Déjame acomodarme, ¿cómo así? ¿Cómo es Muchas eso? veces en el lugar que le corresponde a Dios, tú no tienes quizás un cuadro, o tú no tienes quizás una persona, o un teléfono, o un bien material. Muchas veces tú tienes ahí tus emociones. Tu mismo Tus ego, emociones son las que te lideran. Tú dices como tu yo, Exacto. tu ego. No tu ego, sino tus emociones. Tú permites que tus emociones tomen control de ti. Okay. Que no sea Dios que te dirija. ¿Me Que no tiene entiendes? control, desenfreno. Que independientemente de, no es una persona que cuando se siente mal, lo que hace es decirle, Señor, guíame, mira, tú sabes cómo yo me siento, hazlo tú. Sino que deja que esa emoción haga lo que ella quiera, ¿me entiendes? Si yo me enojé porque fulano me hizo esto, en vez de yo decirle, Señor, mira, toma tú el control, actúa tú sobre eso. Yo agarro y tomo yo el control porque yo me siento así y ya, o sea, mi emoción es la que actúa me por lidera. mí, la que Muchas personas hoy en día han dejado que sus emociones, ese lugar que le corresponde a Dios, no lo tiene otra cosa sino sus emociones. Tremendo. Miren, también yo estaba investigando un poquito sobre eso, y estos pecados, los no comunes, se relacionan mucho con los pecados que son los capitales, así que le dicen. ¿Por qué? Ok. Porque la envidia, el orgullo, son cosas no comunes que de cierta forma afectan el corazón de la persona y con el tiempo afecta a su alrededor. Hay uno, y es la gula. Ustedes saben que la gula es el exceso por la comida sí. y por la bebida. Una persona totalmente, la palabra es golosa, Ay, sería la entonces, palabra. sí, golosa. Golosa, ¿verdad? Sí. La gente piensa, eso nene, se mete 3 calderos de arroz con habichuela y pollo. Ay, Eso no Dios está bien. mío. ¿Por qué? Porque está demostrando, según yo estudiaba este pecado, que esa persona no tiene control propio. Y que nos manda la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, que nosotros tengamos dominio propio. Dominio propio. Y si no tenemos dominio propio, significa que en nuestra vida hay un desenfreno tal que ni Dios puede ayudar. Bueno, Dios puede ayudarnos en todo, pero o sea, no le estamos dando ese poder a Dios de que nos ayude a tener ese freno. Mira, el micrófono está. Nos lo vamos a llevar, güey. Rato Estos bien. micrófonos son de nosotras ya. Entonces, sí, señor, hay muchos pecados que queremos hacer así. Queremos tapar, como dice un refrán, tapar el sol con el dedo. Con un dedo, créeme, hay gente que tú no le... No, para no. ellos eso no es pecado. No, para Das ellos una es pecado. hartura, ya tú sabes. Mentir tú para ahora. ellos no es pecado. Sí. La mentira ya está normalizada y la mentira es un Sí. pecado grande. Porque Grandísimo. la mentira trae destrucción, trae separación. Exactamente. Y ahí voy con algo. La calumnia. Total. Cuando Uf. una persona me empieza a decir que... No, porque mira cómo tú viste. Tú estás en pecado. Porque está juzgando. Ey, lo vi ayer. Miren, yo estaba en el hospital con mi abuela y había una sierva y yo me acomodé. Una hermana mía en Cristo Jesús, sana doctrina, que no tengo ningún inconveniente con la sana doctrina, pero
la varona estaba haciendo que nada, o sea, tú el que estaba ahí quizás no iba a querer ir a una iglesia después de todo lo que ella dijo. Ay, Dios mío. O sea, no que está tener bien, cuidado, uno tiene que señor. tener mucho cuidado como uno se expresa, porque es que, obviamente, de lo que tú tienes adentro, tú vas a reflejar para Claro afuera. que sí. Pero, si tú no conoces a la persona, o sea, como tal, cuál es su vida por dentro y el cambio que ha hecho por fuera, si tú no sabes sus transiciones, tú no puedes, como está hablando así a la ligera. ¿Entiendes? Eso entra en el juzgar y es algo que tenemos normalizado. O sea, El la juzgar. persona juzga hasta inconscientemente y eso es un pecado. Es un pecado también. Eso es un pecado y gravísimo, porque dice la palabra que el único que tiene el derecho, el poder No, para juzgar claro. es Dios, porque Él fue quien nos hizo. Ella Yo no mandó- hice a Raquel, yo no hice a Jennifer. Oye, Yo no mandó a tengo todo el mundo esa para el potestad. infierno. No, y que Todo dice- el mundo para el infierno. Que el que tenía, que en su iglesia, bueno, es un tema. Es que Claro. no me cabe en la cabeza cómo una gente puede expresarse así, de verdad, no me cabe. Orar por ese hermano para que el Señor les dando conocimiento y sabiduría. Amén. Pero es que la misma palabra habla de que antes de ver la viga que tiene el ojo de la otra persona, La paja. la paja, Sí, la viga, la veamos paja. primero la La de viga que nosotros. Es que tú no tienes ningún derecho a juzgar porque al final todos estamos en la misma. Todos estamos, Ay, yo de estoy cierta buscando forma un uno versículo. peca, consciente o inconscientemente. Tratemos de que Diablo, oye. no sea consciente y por eso es tan importante el siempre pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. A mí me gusta cuando me toca orar siempre en la iglesia, o cuando estoy orando, me gusta antes de iniciar con cualquier cosa, antes de pedir, antes de qué sé yo qué, pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo hago quizá inconscientemente, por costumbre, por repetición, porque eso lo aprendí, porque lo he normalizado y como lo normalicé no lo veo como mal, pero sí está mal delante de la presencia del Señor. O sea, todo lo que no vaya con Jesús, con lo que hizo Jesús, con la imagen de Cristo, está mal. Y si está mal, Exactamente. es pecado. Eso es así. Y recuerden, bueno, a la final todos somos pecadores. De Todos somos una u otra pecadores. manera. Siempre Eso es algo vamos a inevitable. pecar. ¿Sabes algo algo que inevitable, yo para pero- finalizar les voy a recomendar a ustedes que están ahí mirando? Y es que Y a mí también. Aconsejame. es algo que se torna un poco difícil en muchas ocasiones, por lo que hablábamos también, que nos da vergüenza pedir perdón al Señor cuando hacemos ciertas cosas. Y el enemigo utiliza eso muchas veces. Somos pecadores, somos humanos, tenemos debilidades y el Señor se glorifica en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque al Él perdonarnos está mostrando su gloria, su misericordia. Cuando tú cometas algún pecado, haz como dice la palabra, confiésalo al Señor, aunque se torne vergonzoso en algunos momentos, porque sabemos que ofendimos a Dios y que hicimos algo que estaba mal y teníamos conocimiento de ello, y nos sentimos tan mal que la vergüenza muchas veces Yes. nos atrapa y nos impide pedirle perdón al Señor. Confiésalo, confiesa tu pecado y apártate de él. No vuelvas a hacerlo, como Él lo dijo a la mujer adúltera. Exacto. En El aquel que esté libre momento, de... el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Eso es Sin así. embargo, a ella le dijo, vete y no Y peques, no peques más. más. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo en el día Sí, de hoy. Mira, a mí, yo voy a tener esta referencia bíblica. Es un personaje que yo admiro mucho y que o sea, y que por él he aprendido muchas cosas, y es David. La misma palabra dice cosecha lo bueno y desecha lo malo. O sea, siempre trata de tomar lo bueno. De David yo tomo que David era una persona que no importando, porque David tuvo muchos pecados. Nosotros la historia de David es una historia en que él cae, se levanta, cae, se levanta. Pero eso es lo que me gusta de David, que él se levanta. Y algo que me gustaba de David es que el mismo Señor incluso compara el corazón de él, porque dice, conforme al corazón mío. O sea, el corazón de David era tan genuino y era por lo sano, por lo sencillo y lo sensible Sencillo, que la era humildad. delante del Señor. ¿Por qué? Porque era humilde al momento de reconocer sus pecados. Exactamente. Dios busca humildad. Por eso la No es que no humildad es peques. tan... La palabra lo dice. Él al altivo lo mira de lejos, sin Sí. embargo al Yes. humilde lo escucha. Entonces, Yes. la humildad es esencial al momento de nosotros Claro. reconocer que hemos fallado. No era que era santo, sano, ni bueno, porque ninguno somos buenos, pero tenía, Ni santos. se quebrantó, o sea, tenía esa posibilidad
de quebrantar su corazón, o sea, tenía De humillarse delante del un Señor. corazón contrito y humillado. Tenía, Eso es lo que a Dios más le gusta, que nosotros sepamos, hicimos esto mal, pero queremos mejorar, queremos cambiar. y eso es lo que diferencia a un cristiano de un no cristiano. Claro Me que gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Dios les bendiga, gente. Gracias por estar con nosotros en otro episodio más. Recuerden suscribirse. 2 segundos tienen. Otra vez. Otra vez. Vamos. Ya, ok, perfecto. No olviden darle like, activar la campanita y comentar cuál fue tu parte favorita, qué tú entendiste, qué pudiste aprender y qué puedes también aportarle a este tema. ¿Qué pecado no común no mencionamos nosotros y se está Normalizando. y está destruyendo? Claro. Así que hasta una próxima. Hasta una próxima. Dios les bendiga. Bye, mi gente. 1, 2. 3 chicas reunidas para conversar. Los días se volvieron reflexiones y risas. Brillan con su transparencia, amor y amistad. Porque donde hay luz, Ay, verdad.